Muchísimas gracias al Ministerio TIC y por supuesto a todos los organizadores de este importante evento. Sin lugar a duda es el escenario ideal para compartir este trabajo que venimos realizando justamente desde aquí, desde las regiones, y que se conecta justamente con esa vocación de región, enfocada, como bien mencionaba Emerson hace un momento, al sector primario, pero que de alguna manera queremos añadir una capa más de valor en este proceso y es justamente desde la tecnología. Yo soy Javier Enciso, dirijo la empresa Enciso Systems y desde hace ya varios años venimos trabajando en materia tecnológica aquí en la región. Casualmente, pues nuestro foco pues arranca fuera de este planeta. Empezamos a trabajar con organizaciones dedicadas a la investigación científica y puntualmente a la astronomía. Y eso, por supuesto, nos planteó una enorme posibilidad para interactuar con actores a nivel global. Tanto así que, como bien mencionaba Emerson, en los próximos días estaré participando en un evento de exploración espacial en China. De hecho, es el segundo evento. El primero se realizó en diciembre del año pasado y esta es una continuación de esa actividad. Pero entonces, ¿cómo conectamos el espacio con el cacao? Se preguntarán ustedes. Y es que en 2008, mientras realizaba mis estudios de maestría en Alemania, gracias por supuesto a una beca de Colfuturo, entro en contacto con una persona, el señor Klaus Hedge, en la ciudad de Múnich. Pues en ese entonces apenas el esposo de una colombiana que vivía en esta ciudad. Y transcurren básicamente 10, 15 años donde eventualmente teníamos una comunicación pues muy escasa, pero seguíamos interactuando. ¿Sí? Más recientemente, el señor Klaus, quien lleva más de 30 años intercambiando productos del sector primario, entre ellos el cacao, entre Colombia, Brasil y Europa, entonces identifica esta oportunidad, ¿sí? Esta oportunidad de, además del excelentísimo cacao que se produce aquí en el departamento, nos da esa oportunidad de desarrollar tecnología en torno a ese producto que se está exportando. ¿Sí? Entonces surge de esta manera este proyecto, BeanChain, que es un juego de palabras donde buscamos, por un lado, combinar los granos, la parte de bean, el grano del cacao, y por otro lado, la cadena de bloques o blockchain, una de estas tecnologías de vanguardia que día a día encuentra nuevas y más interesantes aplicaciones en diversos sectores de la economía y que nosotros quisimos aplicar justamente en este problema o en este escenario, y es el de la trazabilidad del cacao. Entonces, arranquemos contando un poquito cómo es que funciona. Cómo es que funciona esto de la producción y exportación de cacao. Finalmente, pues es el insumo que se utiliza para fabricar los chocolates que ustedes conocen y adoran, que seguramente se han encontrado que los chocolates europeos pues son los más finos del mundo, ¿sí? Sin embargo, pues surge la pregunta inmediata, pero ¿cómo? Si el cacao no lo producimos acá, entonces ¿por qué en Europa el chocolate suizo, por ejemplo, tiene tanta aceptación y tanto renombre? Bueno, pues todo arranca con un muy buen producto, con un buen insumo, y es el cacao justamente que se produce aquí en las regiones. ¿Sí?
De hecho, el departamento del Meta ha sido galardonado, o mejor, el cacao del departamento del Meta ha sido galardonado y ha recibido reconocimientos en Europa, justamente por sus características de olor, sabor, notas cítricas, etc. ¿Sí? Es todo un arte el de la degustación del cacao. Sin embargo, pues los productores reciben un pago, diríamos, muy pequeño por su producto. ¿Sí? No obstante, ese pago está asociado al valor de la Bolsa de Valores de Nueva York, pero no deja de ser pues, un valor pequeño. ¿Sí? Adicionalmente, en la actualidad no es viable identificar de dónde viene el cacao, pues puede venir desde una finca aquí del Meta o puede venir desde un punto pues, en la selva. No es fácil de identificar y creo que hay una enorme oportunidad. Por otro lado, pues cuando no sabemos de dónde viene, no sabemos qué consideraciones o qué prácticas agrícolas se han empleado, no sabemos si por casualidad tuvieron que tumbar una parte de la selva, del bosque natural, o si efectivamente era una zona dedicada exclusivamente a la explotación del cacao. Entonces, todos estos elementos constituyen retos, o más bien oportunidades, mediante las cuales podemos utilizar la tecnología para resolver estos desafíos. Por supuesto, es una cadena larga y en cada etapa o con cada intermediario que participa en esta cadena, pues se va aumentando el valor del producto. ¿Sí? De alguna manera, si pudiéramos distribuir esto de una manera mucho más equitativa, pues sería un escenario más interesante, sobre todo para los productores, porque recordemos, los productores son quienes realizan el trabajo fuerte, el trabajo pesado, pero que infortunadamente son quienes reciben la menor parte. ¿Sí? Hablemos un poquito de qué es blockchain o la cadena de bloques. Para ponerlo en términos sencillos, es como un libro de contabilidad. Un libro de contabilidad que tiene una serie de características muy particulares y derivado de esas características es que podemos aprovecharnos para garantizar la trazabilidad, es decir, saber en todo momento desde dónde viene cada una de estas muestras de cacao. Pues es público y transparente. ¿Sí? De hecho, está en Internet, está en la nube. Cualquier parte interesada puede acceder a este libro de contabilidad, pero no puede modificar ni borrar ninguno de sus registros. Y esa es una característica importante porque nos va a garantizar que lo que está allí escrito es. No se requiere de una autoridad central, básicamente porque los diferentes participantes de la red mantienen copias de este libro de contabilidad digital que constituye la llamada cadena de bloques. Pues teniendo este escenario, lo que buscamos es, mediante una serie de pasos sencillos, todos los elementos o todos los actores dentro de la cadena de suministro puedan participar y puedan dejar su registro en este llamado libro digital o blockchain. En primera instancia, entonces tenemos el registro de la cosecha, donde por supuesto cada uno de los agricultores registra la información de su finca, del área, del polígono donde se encuentra, asimismo en la fecha en la cual se tomó o se recolectó la cosecha. Asociado a cada cosecha, pues hay unas variables de interés, por ejemplo, el nivel de humedad, el nivel de acidez y otros parámetros que resultan
muy útiles para garantizar una homogeneidad dentro del producto final, ¿sí? De hecho, el chocolate que ustedes consumen, pues, o el sabor de ese chocolate que ustedes consumen, depende en gran medida de ese proceso de fermentación, de secado y del control de esas variables ambientales y propias del producto, se deriva la calidad del mismo, ¿sí? Y ahí es, por ejemplo, donde se marca la diferencia frente al cacao que pudiera venir o generarse en otras regiones. De hecho, el cacao también tiene una particularidad y es que suele acumular un elemento que se llama cadmio. El cadmio es un metal pesado que en concentraciones muy elevadas puede ser nocivo para la salud humana. De hecho, la norma europea establece un límite que no debe ser superado para considerar que ese cacao o esos granos de cacao son susceptibles de ser exportados. El meta, nuevamente, presenta bajos niveles de cadmio, ¿sí? Lo cual hace que el grano del meta sea, pues, muy apreciado en el ámbito internacional. Por supuesto que en esos centros de acopio, que es donde los productores llevan su grano, se congregan diferentes productores para cumplir con las demandas de los compradores. Típicamente un comprador puede requerir 5, 10 toneladas, 15 toneladas de grano de cacao y pues si es un pequeño productor difícilmente pueda alcanzar esa meta. No obstante, cuando tenemos un punto de acopio, pues son estas cooperativas o estas organizaciones las que se encargan de almacenar el grano para cumplir, por supuesto, con los pedidos del exterior. Después viene un proceso de transporte. Puede ser transporte por tierra, por supuesto, transporte fluvial, transporte por aire, dependiendo de la zona en la cual se genera el cacao. Y todos esos escenarios se van presentando pues, en este proyecto y en el marco de estas actividades que venimos desarrollando nosotros, acompañando a uno de los exportadores y comercializadores de cacao allí en Europa. Y es un proceso bastante dispendioso que requiere, entre otras cosas, de la participación de un agente exportador, que es la persona que tiene las facultades para exportar los productos y demás. Entonces, observen que con cada etapa, cada paso, pues se van agregando más datos, más información que resulta de interés y que al final del día lo que nosotros queremos es mediante el uso de un sistema informático poner a disposición de todos los actores esta información para poder, entre otras cosas, distribuir ese precio del producto de una manera más equitativa. Entonces, tenemos esta aplicación llamada BeanChain que busca conectar, por supuesto, a productores con comercializadores de toda la cadena del cacao y que utiliza como elemento central la tecnología blockchain o cadena de bloques para, insisto, llevar un registro que no se puede alterar de todas esas interacciones o todos esos aportes que realizan los diferentes actores de la cadena. Al final, ¿qué se busca? Creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Lo que queremos es que en el momento que una persona allá en Europa compra su chocolate, pueda escanear un código QR y saber desde qué finca y cuánto le pagaron a ese productor. Simple, sencillo, pero tremendamente poderoso, porque evidentemente nos ayuda a eliminar toda esta opacidad dentro del sistema. Recuerden que son múltiples los actores
y que cada actor, pues a su vez, es susceptible de alterar la información pues, a su acomodo. Entonces, con esto lo que buscamos, insisto, es redistribuir ese valor asociado a un producto esencial como es el cacao o el chocolate. Y justamente para poder llevar a cabo este desarrollo tecnológico, nuestra empresa ha tenido a bien pues, trabajar con diferentes actores, como bien mencionaba Emerson. Cuando uno se da cuenta que hace parte de un ecosistema y que puede involucrar a diferentes actores, pues realmente empieza a volverse mucho más poderoso el resultado. A continuación nos va a acompañar Jarlinson. Jarlinson es, de hecho, un estudiante de aquí de la Universidad de Los Llanos que está haciendo pasantía en nuestra empresa. Un joven muy destacado que en muy poco tiempo logró poner o conectar muchos de estos elementos, muchas de estas tecnologías para poder presentar el día de hoy esta versión demo o este prototipo. Y creo que debemos recibirlo con un fuerte aplauso porque justamente estos espacios permiten que los jóvenes se inspiren y puedan dar a conocer lo que desde las regiones vienen trabajando. Entonces, adelante, Jarles. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jarlinson, como ya lo dijo el ingeniero Enciso. Él me dio la oportunidad de presentar este prototipo ante ustedes. Es un prototipo donde ya tiene una característica principal, que es la implementación del blockchain. Esta blockchain está basada en una red conocida como Ethereum, en sí una red de prueba llamada Sepolia. Sepolia es un prototipo de red donde se usa para el entorno de desarrollo, todavía no en entorno de producción, sino de desarrollo. Este prototipo se ha implementado dos contratos principales que garantizan la trazabilidad inmutable del cacao. Como ya lo mencionó el ingeniero, la trazabilidad inmutable del cacao es un seguimiento paso a paso del cacao. Y la palabra importante es inmutable, es decir, no se puede modificar en el momento que ya esté guardada o almacenada en el blockchain. El primer contrato que nosotros manejamos es un contrato principal inteligente que se encarga de todo el gestionamiento de las fincas. Y el segundo contrato se trata o gestiona toda la trazabilidad inmutable de este cacao. Pero quiero mostrarles primero a ustedes en esta página que se llama Etherscan, que es la página oficial de exploración de Ethereum, donde ustedes pueden observar todos los contratos desplegados mediante este hash, que es el hash que utiliza este contrato. Ahora, quiero mostrarles un flujo esencial de cómo se desarrolla desde la construcción o la creación de una granja o en la blockchain, que es el registro de una finca. Entonces, hay un formulario en BitChain donde usted, como agricultor, puede registrar todos los datos necesarios que tenga esta finca, como su nombre, su ubicación GPS, la cantidad de hectáreas que maneja, y algo muy importante es el identificador geográfico de área, que es un sistema de identificación de agricultores de hectáreas. Ahora, en el momento que usted ya registra esta transacción, se crea un hash. Este hash de transacción llamado consiste de un identificador único de 64 caracteres hexadecimales que permite identificarlo y así buscarlos en la plataforma Etherscan, que es el explorador. Pero en el BitChain primero usted puede ver unos datos generales de este.
la información básica y su confirmación de blockchain. Aquí en la parte donde dice hash de transacción es lo que yo estaba mencionando, lo que se crea, un hash donde usted puede buscar por el Etherscan la información de todos los datos subidos de la finca. Ahora, en Etherscan, seleccionando el botón verde que dice ver registro Etherscan, te va a mostrar unos detalles generales de este evento. Esto es un evento. Este evento se genera cuando hay una acción automática mediante el contrato en la blockchain. Ahí se va a guardar todos los datos principales de la finca. Todos estos números raros que ustedes ven son decodificados, datos decodificados del nombre de la finca, ID de la finca, localización de la finca, entre otros datos. Esto es lo que permite la transparencia para que ustedes puedan observar toda esta información. Ustedes, si quieren, pueden entrar a Etherscan, seleccionar el hash y ver toda esta información sin ningún problema. Ahora, en el registro de cosechas, cuando una finca quiere registrar una cosecha, hay una cantidad de datos que debe insertar, como fecha de cosecha, peso de la cosecha, entre otras métricas ya mencionadas por el ingeniero, que garantiza la calidad del cacao. El mismo proceso. En el momento en que se guarda esta cosecha, se va a tener en cuenta una trazabilidad inmutable. La trazabilidad se va a ver en la parte derecha, donde está, desde que es cosechado hasta que es convertido en chocolate y vendido a su vez. También pueden ver un mapa de dónde inició la cosecha y a dónde terminó el cacao. Ahora, este bloque de verificación es muy parecido al de la finca. Como pueden ver, también se crea un hash específico para este evento. Listo. Al entrar en el botón verde nuevamente, ahí lo que ustedes no van a ver las características de la finca, sino ya las características del cacao, de ese lote. Entre esos está, como este es un evento, es el de registro de la cosecha. Hay muchos más eventos. Hay eventos de que registran la transportación de las modificaciones o la revisión por alguien especializado del cacao, o entre otros eventos. Pero este solo es el registro. Ahora, ¿por qué es importante este blockchain? Este sistema que nosotros estamos manejando. Como ya lo mencionó el ingeniero Enciso, permite inmutabilidad. Es decir, si se modifica algo en las bases de datos del sistema de Django, desde que está desarrollado esto, se va a mostrar aquí. Pero en el momento que usted vayan a Etherscan, esa modificación no va a estar en la blockchain. No se puede modificar nada de lo que ya se subió en la blockchain. Eso tiene que ser otro evento aparte. Es decir, digamos, la finca cambió de dueño, ahí tiene que colocar otro bloque donde la finca diga cambió de dueño, pero uno va a tener registro de que el dueño anterior era tal y tal. Esto sería en general todo lo que tiene que ver con lo de VeChain. Espero que le hayan quedado claro un poquito de este proyecto. Para mí ha sido un gusto dar a conocer lo que yo he hecho en estas pasantías y le agradezco mucho al ingeniero Enciso por darme la oportunidad de presentarlo y muchas gracias a usted por prestarme atención. Bien, muchísimas gracias, Jarlinson. Creo que estos espacios son muy importantes para dar visibilidad, insisto, a los diferentes actores que participamos y que construimos tecnología desde las regiones. De hecho, el trabajo que se viene realizando con las universidades es muy importante porque permite conjugar todos estos aspectos teóricos que se estudian y aprenden desde el aula con elementos tecnológicos y con todas aquellas necesidades que la industria demanda. Quiero mencionar también, por ejemplo, que detrás de este proyecto, detrás de toda esta tecnología que se usa, pues utilizamos los mismos elementos y los mismos componentes que utilizamos con los observatorios astronómicos con los que
trabajamos desde hace varios años. Entonces, poder combinar un producto tecnológico que atiende las necesidades de una región con la misma tecnología y con el mismo rigor tecnológico con el cual venimos trabajando y soportando estas grandes organizaciones en el exterior, pues es otra muestra de ese valor o ese inmenso valor que agregan las empresas tecnológicas a las regiones. Con esto lo que buscamos, insisto, es crear valor dentro de los diferentes actores que integran la cadena de producción del cacao. Para el productor, por supuesto, precios más justos. ¿Sí? Si bien es cierto, el precio está ligado al valor del kilo en la bolsa de Nueva York, también es cierto que pudiéramos distribuir de una manera más equitativa estos precios adicionales de venta. Pues consideren que unos cuantos gramos de chocolate terminado pueden estar del orden de los 50 euros, por ejemplo, mientras que un kilo de cacao en grano pues puede estar del orden de los, ¿alguien sabe? $20 el kilo. Creo que está más barato, pero bueno. Asimismo, le permite a los productores acceder a mercados premium. Recuerden que una de las motivaciones detrás de este proyecto es la regulación europea que establece que cuando una empresa va a comprar cacao, pues se debe certificar que ese cacao proviene de una zona que no ha sido deforestada. Y este tipo de iniciativas contribuyen a lograr identificar el origen del cacao. De otra manera, pues es un proceso completamente opaco donde pues nadie sabe si ese cacao viene o se ha recolectado de una manera lícita incluso. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, que no hace mucho escuchábamos en las noticias acerca de asaltos a transportadores de cacao, ¿sí? Y es que el precio ha venido en aumento y eso, por supuesto, genera ese interés de parte de las personas que pueden tratar de hacer el mal. ¿Sí? De igual manera, reconocer la labor de los productores. Recuerden que nuestra meta final es poder a la envoltura, si se quiere, del producto, agregar un mecanismo de verificación que le permita al comprador saber qué persona produjo ese cacao, cuánto se le pagó, cuáles fueron las condiciones mediante las cuales se elaboró el producto, quiénes fueron los intermediarios, cuánto tiempo tardó, cuáles eran las condiciones de la cosecha que se utilizó o el lote que se utilizó para sacar esa barra de chocolate. Entonces, muy importante reconocer ese esfuerzo y reconocer lo que vienen haciendo los productores de cacao aquí en el país. Correcto. Es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta porque siempre, siempre va a haber un elemento de confianza. De confianza y alguien tiene que registrar el dato, ¿cierto? Y eventualmente puede registrar erróneamente un valor, ¿cierto? Valor de cadmio. Hablábamos justamente del cadmio, que cuando su concentración es más alta, pues yo no puedo exportar ese cacao. ¿Sí? Y pudiera yo hacer un registro inferior, un subregistro, para cumplir con la condición. ¿Sí? Y eso está asociado, por supuesto, a la ética de quien hace el registro de información. Sin embargo, lo que ofrecen este tipo de soluciones es la posibilidad de verificar y contrastar esa información en cualquier momento. ¿Sí? Y si bien es cierto, no hay un sistema infalible, al menos con esto sí tenemos evidencia de esos registros y pues ya será
de quien corresponda identificar si hubo o no algún tipo de mala intención con ese registro. Para las empresas, por supuesto, también les permite mejorar la reputación. Es decir, que una empresa, por ejemplo, le compra a ciertas comunidades que se esmeran, que han hecho pues, la tarea juiciosos de no utilizar, por ejemplo, químicos en la producción, que estén más orientados a la producción orgánica. Todos esos elementos están inmersos dentro de un sistema como estos. Y de hecho el mismo sistema entonces se constituye como una plataforma para que las comunidades también accedan a ese tipo de información y a ese tipo de recursos que les permita, entre otras, conseguir certificaciones de orgánico, comercio justo y otras que se manejan en la industria. Es una garantía de la sostenibilidad en la medida que si es una finca que, pues, insisto, está dedicada a sembrar cacao y no fue cualquier día que decidieron talar una parte del bosque, una parte de la selva para sembrar, pues creo que eso nos va dando una mayor confianza y garantía de las acciones de sostenibilidad que emprenden las diferentes empresas. Permite garantizar nuevamente, o por lo menos generar soporte para el cumplimiento de la regulación. Insisto, la regulación europea está ahí esperando a entrar en ejercicio a partir de enero del próximo año. Y si los productores quieren seguir exportando a Europa, seguramente deben aparecer registrados en alguno de estos sistemas que permita hacer la trazabilidad de todo su producto. Para el consumidor, pues es cuestión de confianza y saber que una empresa, una gran multinacional de los alimentos, está comprando cacao, que está pagando un valor adecuado, que está de alguna manera retribuyendo a las comunidades, pues le da la tranquilidad a ese consumidor final de que está en sintonía pues, con estas buenas prácticas de sostenibilidad. ¿Sí? Resulta que en mercados como el mercado europeo pues es más relevante, cobra mayor sentido este tipo de compromiso, si se quiere, social, y ellos sí que están muy pendientes de que los productos que están consumiendo no impacten de una manera negativa el medio ambiente. Se conoce el origen, por supuesto, al tener identificadas cada una de las diferentes etapas, de los diferentes actores, y al ser registros inmutables, es decir, que no se pueden cambiar, entonces tenemos la posibilidad de conocer toda esa cadena, ¿cierto? Por último, apoyar directamente al productor, porque es que cuando yo sé a quién se le compró el cacao, esa persona recibe un reconocimiento y lo estoy apoyando con mi compra directamente. Entonces, todos estos elementos van sumando y van generando, además de un excelente producto, pues la confianza y un enorme valor que se distribuye dentro de los diferentes actores. Con VinChain, pues definitivamente lo que buscamos es empoderar a esos productores. ¿Alguien conoce al señor de la foto? No soy yo, por si acaso. Parezco, pero no. De hecho, es un productor de Guamal Meta. De hecho, esta foto la tomamos hace como unos, por ahí un año, 2 años casi. Y pues yo iba con mi amigo alemán Klaus, la doctora Elga, que es una doctora que trabaja para una chocolatera alemana, y estábamos visitando justamente las fincas en Guamal, y llegamos donde el señor Manuel, a conocer su cultivo, a conocer sus chocolates, que entre otras cosas
han ganado reconocimientos internacionales. Y bueno, ahí terminó mi visita. Un día cualquiera aquí en Villavicencio y me encuentro una cara conocida en los paraderos de los buses. Resulta que era el señor Manuel, quien había recibido otro reconocimiento y pues que era la cara, por supuesto, de esos productores locales que realmente trabajan y nos hace sentir orgullosos, porque con ese trabajo tan intenso y al mismo tiempo tan noble que realizan, pues han trascendido y han impactado pues más allá de nuestras fronteras. Él produce su propio chocolate, ¿sí? O sea que él está en los extremos de la cadena. Y qué bueno que nosotros también desde acá podamos apoyar ese tipo de emprendedores, que no solo se conforman con producir el mejor cacao del mundo, literal, sino que ahora también producen un chocolate de altísima calidad. ¿Sí? Transparencia total, insisto, al tener plenamente documentado, identificado cada uno de los actores, este tipo de sistema nos garantiza eso. Ya sabemos cuánto pagó cada uno de los o cuánto recibió cada uno de los intermediarios, cuáles eran las características del producto, cuánta humedad, cuánto peso, cuánto duró la etapa de fermentación, cuánto duró la etapa de secado. Y todo eso, si se quiere, a un clic de distancia. Es un compromiso nuevamente con la sostenibilidad real, porque ahora somos todos, los consumidores, las empresas y cualquier integrante dentro de la cadena logística del cacao, quienes podemos consultar y saber en tiempo real cuáles son esas prácticas que han venido utilizando, cuáles son esos precios, cuáles son esas condiciones en las cuales se ha intercambiado el producto. Al final es establecer un nuevo estándar. Un nuevo estándar que por supuesto debe ir de la mano de lo que pidan los consumidores. Si son los consumidores los que cada vez prefieren productos que permitan identificar quién fue el agricultor, quién fue el transportador, dónde estaba el centro de acopio, cuáles eran las prácticas de embalaje, etcétera. Todos esos elementos empiezan a ser solicitados o demandados por el consumidor final. Este tipo de iniciativas, por supuesto, que florecen. La invitación, por supuesto, es a seguir trabajando, seguir desarrollando productos tecnológicos de las regiones, hacer una pausa, si se quiere, y reflexionar cómo nosotros podemos, con nuestro talento y habilidades, contribuir a mejorar las condiciones de otras personas. Nosotros somos una empresa que desarrolla tecnología, que hemos tenido la buena fortuna de trabajar con agencias espaciales en Estados Unidos y en Europa, pero que siempre estamos con la inquietud y con la curiosidad de hacer más. Y no es hacer más en el sentido de facturar más, de conseguir pues ingresos exorbitantes, sino mirar dónde podemos contribuir, dónde podemos ayudar. ¿Sí? Eso en algún momento nos llevó a trabajar con población discapacitada. De hecho, en nuestro equipo hay una persona invidente, David Coronado. David Coronado nos apoya en algo que se llama accesibilidad web y lo venimos desarrollando para
nuestros clientes en el exterior. Pero insisto, ahí no termina, porque un día dijimos, ¿y cuál es la vocación de nuestra región y cómo desde la tecnología y desde el talento de la región podemos contribuir? Y la respuesta es este proyecto, BeanChain, que insisto, venimos desarrollando no solos, rodeados de un importante grupo de trabajo que incluye, por supuesto, los productores. Creo que ahí es donde queremos marcar la diferencia, porque es que productos como este seguramente hay infinidad, ¿sí? Desarrollados en Colombia, desarrollados en Europa, en África seguramente, que es el mayor productor de cacao, pero productos desarrollados en Villavicencio que impacten directamente a su entorno, que consideren involucrar personas con capacidades diferentes, pues solo hay uno. Insisto, es algo que nos debe llenar de orgullo y de motivación al mismo tiempo, porque cada uno desde su esquina puede aportar, puede construir y puede transformar muchísimas realidades. Con esto finalizo mi intervención dándole las gracias, por supuesto, a los organizadores del evento, a Jarlinson, el joven que nos hizo esa demostración, que nos llevó por los aspectos técnicos del proyecto BeanChain, y con una invitación muy sencilla para todos ustedes, y es que apoyemos a los nuestros. Empecemos apoyando a esos productores locales, empecemos a consumir productos locales, porque en esa medida esos pequeños cambios generan un gran impacto en la vida de nuestras comunidades. Muchísimas gracias.